Saludos cordiales, les habla el ingeniero Manuel Macías de Aula Estructural y en esta ocasión les traigo una hoja de cálculo para el diseño de la losa con placa colaborante o conocida como Steel Depth. Se va a explicar de forma resumida cuál va a ser la metodología de uso y se van a utilizar algunos recursos complementarios para hacer una mejor explicación. En ese sentido, vamos a utilizar una breve explicación de un programa de cálculo, en este caso de TAPS. También vamos a utilizar un enlace para sacar mayor información de este tipo de perfiles y también se va a complementar con un manual de uso. En el caso de que no lo tengan, lo pueden también encontrar en esta carpeta adjunta. Entonces, todas las celdas que nosotros podemos modificar en la hoja de cálculo, como es de costumbre, para aquellos que ya han comprado anteriormente alguna hoja de cálculo, son estas que están de color amarillo con letras de color rojo. Así la van a encontrar a lo largo de toda la hoja de cálculo. La hoja de cálculo está complementada con gráficos, está totalmente programada para ingresar los datos y analizar los resultados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestro panel para conformar la losa en función del calibre y en función de ciertas características en función de cada proyecto. Cada proyecto tiene su particularidad y en función de ello nosotros podemos elegir uno u otro perfil en función de las luces, de las cargas y demás información que nosotros podamos utilizar en un diseño. Entonces, este calibre nosotros vamos a utilizar en función de este perfil tipo y para ello he citado también o he apuntado un enlace que ustedes pueden ingresar, bueno, y depende de cada país también que se vaya a utilizar. En este caso he utilizado este enlace. Ustedes pueden ver aquí que pueden encontrar distintos tipos de perfiles, entre ellos el AD900, que tiene otras características en función de las distancias, en función del calibre, el tipo de carga, las luces y demás información. También el AD730, el tipo de conectores de corte, topes de bordes, topes de cierre. Y bueno, aquí hay mucha información que ustedes igual pueden revisar a detalle. Para el ejemplo vamos a utilizar este de aquí, el AD600, y vamos a explicar cómo usar todos estos valores. Esto de aquí se ha copiado aquí para poderlo utilizar con mucha más facilidad. Se ha escrito en esta parte para poder también utilizar estas tablas, bueno, que he querido graficarlas con el objetivo de que se haga mucho más fácil el uso de estas curvas. Vamos también a explicar de qué se trata. Entonces, en función de este calibre, viene el espesor de estas láminas. Ustedes van a encontrar igual toda la información en estas láminas de aquí. Para este caso, para este perfil AD600, vamos a utilizar ese espesor de 0.9 milímetros o 0.09 centímetros. Bien, luego calculamos la longitud de la plancha de acero, que es el desarrollo de toda esta plancha. Ya está formulado automáticamente en función de esta morfología, que la vamos a ingresar acá abajo. Todo está concatenado. Ustedes lo que tienen que hacer es ingresar estos valores de acuerdo al tipo de plancha que vayan a utilizar. Entonces, aquí ya está formulado, se calcula aquí un acero en función, bueno, el área de acero de la lámina en función del producto de este espesor por esta longitud de la plancha. Luego todos estos valores de aquí, la inercia, ustedes la van a encontrar en estos datos. Por ejemplo, vamos a utilizar este calibre 20. Aquí tenemos la inercia de esta plancha, 71.66, que es este valor de aquí. El módulo de sección superior, ustedes lo van a encontrar también en esta tabla de aquí, que es de 27.58. Y el módulo de sección inferior de 21.06, que tenemos aquí este valor. Este peso por unidad de longitud lo tenemos también aquí de 10.88 y lo ingresamos aquí. Este sería el módulo de elasticidad del acero. Este W1 y W2 vendría a ser el peso que ustedes van a calcular o a considerar que va a tener esta losa. Muchas veces se carga de un peso este tipo de losas por cuestiones de arreglos,
cuestiones que van debajo de la losa y que podrían incluso cargarse a este panel. Entonces, para ello vamos a utilizar un valor tentativo de 50 y 50 pesos de tabiquerías, de tubos, de cielo raso que se vaya a colgar ahí. Entonces todo esto puede analizar, se puede realizar un previo cálculo y se tiende a ingresar aquí. Luego tenemos el espesor, que sería la altura total. Aquí vamos a guiarnos con estos gráficos. Aquí nosotros tenemos este T, que vendría a ser la altura total de nuestra losa, medido desde la fibra inferior de esta plancha hasta la fibra superior del concreto ya fundido. Entonces, en este caso vamos a utilizar un espesor de 13 centímetros como altura total. Esta altura total también nosotros la podemos analizar aquí en esta tabla. Podemos ver aquí que tenemos distintos tipos de altura T y aquí vamos a escoger este valor de T de 13 centímetros. Aquí también tenemos estos valores que son de volumen de concreto por cada metro cuadrado y carga muerta sugerida o completa por cada metro cuadrado. Entonces, aquí tenemos el área de concreto, que es este valor que justamente hemos visto en este momento, que es para una altura de 13 centímetros. Tenemos el punto 0,95 metros cúbicos por metros cuadrados. Ese valor lo ingresamos aquí. Luego tenemos la resistencia del concreto, que sería 210 kilogramos por centímetros cuadrados. Tenemos también el peso específico del concreto, que es 2.400 kilogramos por metros cúbicos. Tenemos la longitud libre de la losa. Para esto voy a utilizar aquí un momento este ejemplo de un diseño que se realizó, bueno, aquí fue mixto, pero nos vamos a centrar en esta parte de aquí. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos, bueno, unas vigas de hormigón, no es el caso. Lo que queremos nosotros saber es cuál es esta distancia libre entre las vigas principales. En este caso, esta va a ser aquí una IP que hemos tenido, es para entrar a detalle sobre diseños de IP o diseños de edificaciones. Voy a dejar también un enlace de un curso completo que tenemos internacional para diseños de edificaciones de mediana y baja altura. Regresando a lo que es el uso de esta hoja de cálculo, tenemos que medir esta distancia, es decir, la distancia libre. Entonces, es decir, nosotros tenemos aquí nuestra losa, digamos, y vamos a utilizar la distancia libre que hay entre viga y viga. En este caso, esto nos indica la dirección de la losa a la que vamos a ubicar. Es decir, iría en este sentido toda la losa. Y aquí se apoyaría sobre las vigas principales. Entonces, viéndolo en un corte, tendríamos, por ejemplo, este apoyo y este apoyo. Y aquí tendríamos nuestra losa. Entonces, básicamente lo que va a hacer aquí, por ejemplo, es como tener estas deformaciones en estos centros de estos claros. Y la luz libre que nosotros vamos a calcular, ese LSD, vendría a ser esta de aquí, esa distancia de apoyo a apoyo. La primera verificación que vamos a hacer es que si esta deflexión, producto de estas cargas que vamos a ingresar, de este espesor de losa, del tipo, del calibre de la plancha y de otras consideraciones, cumple con esta deflexión permitida. En el caso de que no, vamos a utilizar algunos tipos de puntales aquí en el centro con el objetivo de que esta deformación sea de esta manera y poder controlar esta deformación sin necesidad de cambiar el espesor de la losa. Eso lo vamos a ver enseguida. Luego tenemos la afluencia de la placa de acero, que vendría, bueno, es diferente en cada caso. En este caso vamos a utilizar 4.200 kilogramos por centímetros cuadrados y el módulo de elasticidad del hormigón. En este caso hemos utilizado esta fórmula, depende también de cada país. Igual pueden editarlo y ajustarlo de acuerdo a la normativa de su país.
Entonces, una vez que hayamos ingresado todos estos valores, vamos a comenzar a realizar el respectivo cálculo. Lo primero que vamos a hacer es a calcular el peso muerto total que va a tener la losa. Entonces, esto de aquí lo que hace es calcular el peso específico por esa área de, bueno, ese valor de volumen de concreto por cada metro cuadrado. Entonces tenemos este valor que tiene que coincidir con esto de acá, que es 228.80. Luego hacemos un cálculo de la carga total muerta, que aquí ya además de considerar el peso propio, consideramos estos dos valores que podemos variar en función de cada proyecto. En total tenemos una carga muerta aquí que vamos a considerar en nuestro diseño de losa. Luego hacemos una primera determinación del cálculo de deflexión actuando como encofrado, es decir, que esa placa, que ese perfil que nosotros vamos a utilizar en nuestra losa, sirva al momento de hacer el vaciado y que también considere estas cargas adicionales que estamos utilizando. Entonces aquí hacemos una primera verificación en función de esa luz que estamos utilizando entre apoyo y apoyo. Recordemos que en este caso nuestra luz la tenemos así para el ejemplo que vamos a utilizar. Tenemos dos tramos, recordemos que son dos tramos, y cada luz va a tener en este caso 3.80 y 3.80. Entonces ese es el valor que hemos ingresado allá. Aquí hacemos un cálculo y nos da que la deflexión admisible es de 1.90 centímetros, es decir, que lo que se permite es que se deforme ese 1.90 y que nos sirva ese perfil como encofrado también. Entonces aquí se calcula, aquí tenemos la posibilidad de escoger cuántos tramos son. En este caso son dos tramos, nosotros vamos a utilizar esta opción de dos tramos. Vemos que aquí va a haber una modificación si nosotros tenemos tres o más tramos, dos tramos o un tramo. Repito, tramo se refiere a esos perfiles que nosotros tenemos debajo de nuestra losa, de nuestra placa de acero, y que lo utilizamos para soporte de nuestra losa. Entonces, si nosotros tenemos, en este caso, tenemos aquí nosotros dos tramos. Pero si la losa es continua y tiene muchos más tramos apoyados, entonces utilizamos esa opción de tres o más tramos. En este caso vemos que elegimos dos tramos por nuestro ejercicio que estamos realizando. Si cambiamos a tres tramos, vemos que este valor cambia. En este caso vamos a dejarlo por dos tramos y vemos que aquí nos sale un valor incorrecto. ¿Por qué? Porque esta deflexión calculada ha superado la admisible. En ese caso, nosotros vamos a seguir este flujo que está aquí. Si esta celda indica que es incorrecto, seguir el flujo. Es decir, en este caso nosotros vamos a utilizar un puntal intermedio al momento de encofrar nuestra losa. Es decir, nosotros tenemos aquí nuestros perfiles secundarios en nuestra edificación. Tenemos aquí nuestra losa. Y como esta distancia que estamos utilizando es de 3.80, a propósito para hacer el ejercicio más dinámico, 3.80, vemos que esta deflexión ha superado lo admisible. Entonces aquí al momento de estar fundiendo nuestra losa, nosotros vamos a utilizar esos encofrados en este punto intermedio. Con esto de aquí, nosotros verificamos de nuevo y calculamos esta deflexión que se hace aquí intermedia, es decir, a 1.90. Y vemos que esta deflexión admisible va a ser de 1.06 y que la calculada es de 0.16 centímetros utilizando este encofrado intermedio al momento de fundir. Entonces con esto, si la primera celda indica que es incorrecta y está correcta, tal cual como está aquí, se requerirá utilizar un soporte intermedio, este de aquí, para control de la deflexión. Caso contrario, no. Si esto de aquí nos sale correcto, automáticamente la hoja está programada para avanzar y no tomar en cuenta esto de aquí. Es decir, en el caso de que esto salga correcto, nosotros vamos a utilizar la longitud de arriba que hemos ingresado inicialmente, que era 3.80, o la que ustedes vayan a utilizar en función de su caso puntual.
En el caso de que salga incorrecto, automáticamente seguimos este flujo y toda la hoja está programada con esta nueva longitud de cálculo. No hay que hacer nada absolutamente porque ya está toda programada. Vamos a tener una relación con una tabla 2 que igual la vamos a explicar un poco más adelante. Continuando con la explicación, bajamos una vez que hayamos pasado por este punto. Seguimos con este punto 2 y comenzamos a hacer un análisis por flexión del sistema no compuesto. Aquí está también toda la fórmula, toda la formulación ya programada. En este caso vamos a utilizar para dos tramos y para hacer este análisis dentro de los manuales respectivos nos sugiere que tenemos que utilizar una carga puntual en el centro de los claros. Una carga puntual de 75 kilogramos en el centro de los claros y una carga distribuida para el análisis de 100 kilogramos por cada metro. Entonces, esto de aquí nosotros ingresamos en el caso de que queramos ser más conservadores o en función de las normativas respectivas, ustedes pueden variar estos valores. Luego se calculan los momentos tanto positivos como negativos. Aquí tenemos dos momentos positivos. Automáticamente está programado para que se elija el mayor. Y el momento negativo. Una vez que hayamos calculado esto, se calculan los esfuerzos respectivos y hacemos la relación en función de esta formulación. Es decir, que estos esfuerzos que se están produciendo en la placa deben ser menor que el 0.60 de la afluencia de la placa de acero. Vemos que aquí está correcto en el caso de que esa afluencia sea mayor, entonces aquí automáticamente va a salir incorrecto. Y aquí, como es de costumbre, nosotros hacemos un análisis de demanda-capacidad para ir haciendo el análisis y poder variar los valores que estamos utilizando para que puedan ser más ajustados o más conservadores. En este caso vemos que aquí tenemos el 21% de la demanda-capacidad y acá el 34%. Es decir, estamos muy por debajo de ese 100% que podemos utilizar. Digamos que acá nosotros vamos a utilizar una carga mayor, digamos que de 200, entonces automáticamente estos valores comienzan a cambiar y vemos que aquí ya se elevó a un 36 a un 58. Vamos a regresar a los valores que teníamos para continuar con el ejemplo. Una vez que hayamos pasado por esa verificación, vamos a realizar el cálculo de los esfuerzos admisibles por el sistema compuesto, es decir, ya incluyendo también el tema de la malla que vamos a utilizar y otros valores. Aquí tenemos este gráfico donde indica, además de esta altura, este DD es la altura desde la fibra de la cresta de este perfil hasta la fibra inferior o hasta el valle. Y este TC vendría a ser el espesor del hormigón de la parte superior, en el cual va a estar inmersa una malla electrosoldada. Aquí hacemos los cálculos respectivos en función de estos perfiles. Aquí tenemos el valor de B, A, C. Todos estos valores van a estar determinados en función de la placa que nosotros utilicemos. Como vemos aquí, este valor de C vendría a ser 6 centímetros. Este valor de acá vendría a ser, en este caso, 100 centímetros. Que en este caso vendría a ser aquí 100 centímetros, es decir, 10, vendría a ser 10. Este valor de C vendría a ser 6 centímetros. Y este valor de B, haciendo trigonometría en función de esta distancia y de este ángulo, tenemos un valor de 16.92. Entonces, una vez que hayamos ingresado todos estos valores, el TC también vendría a ser con la resta de la altura total, que ya está programada aquí, menos este D sub D. Entonces, con todos estos valores de aquí, automáticamente se calcula el centroide medido desde la cara superior de la loseta, tal cual como vemos aquí, este ISC1. Luego hacemos el cálculo de la inercia, aquí está totalmente programado para elegir
estos valores en función de la resistencia al hormigón. Aquí vemos aquí que está programado en función de esta resistencia y que este valor cambiaría en función de esta resistencia al hormigón. Digamos que aquí nosotros cambiamos a 250, entonces ese valor de N automáticamente va a cambiar. Vemos aquí que si ya está a 250 cambiaría a 8. Para el ejercicio lo vamos a seguir dejando con el valor de 210. Entonces aquí se calcula una cuantía según la sección, se calcula de nuevo este y ese es 1, este centroide y la inercia respectiva. Luego vamos a hacer el cálculo del momento de inercia en función de la sección transformada no fisurada. Y para ello utilizamos las formulaciones siguientes. Todos estos valores ya están totalmente programados en función de toda la formulación anterior que hemos calculado. La única variación que va a haber aquí es este WR que lo vamos a ingresar en función también de esta tabla de aquí. Aquí nosotros tenemos este WR que va a ser de 130. Es decir, 13 centímetros. Y con ello se calcula de nuevo todos estos valores hasta calcular el momento de inercia total y un Y promedio. Con ello calculamos ese módulo de sección del sistema compuesto y con todos estos valores vamos a realizar una verificación también de los esfuerzos del sistema compuesto. Para este caso, recordemos que nosotros estamos utilizando uno de estos casos. Entonces, aquí vamos a utilizar un apuntalamiento temporal en el centro de la luz durante el vaciado, es decir, vamos a utilizar ese caso 3. Entonces, aquí nosotros utilizamos el caso en función de lo que estemos realizando. Si, por ejemplo, nuestra luz inicial no requirió de ningún apuntalamiento inicial, entonces colocamos que no existe, básicamente. Entonces, eliminamos ese valor de aquí, lo vemos utilizando este caso de que no existe. En el caso de que vayamos a utilizar, por ejemplo, apuntalamiento temporal en 2/3, tendríamos que editar esta formulación inicial de aquí, ya que está configurada para analizar solamente en 2 tramos, es decir, un puntal en el centro. Si queremos utilizar 2 puntales en el centro a modo de apoyo, tenemos que modificar esta formulación. Aquí está dividido para 2, tendríamos que realizar esa división para 3. Entonces, regresando a este caso, vamos a utilizar nuestro caso 3, que estamos utilizando un apuntalamiento temporal en el centro de la luz durante el vaciado. En función de ello se calculan los momentos respectivos y aquí llegamos al cálculo de momento por cargas vivas, producto de nuestra tipología de la losa y en función de nuestras luces. Para ello vamos a utilizar nuestra tabla de acá arriba, donde en función de la luz y el tipo de calibre y el tipo de espesor que estemos utilizando en nuestra losa, calculamos esta carga viva por metro lineal. Entonces, nosotros si buscamos en esta tabla vemos que nuestra luz libre es de 3.80, la que hemos ingresado inicialmente. Entonces vemos que aquí no hay ningún valor de 3.80 o utilizamos un valor cercano en función de esto de aquí, sería 3.84 kilogramos por metros lineales, o utilizamos estos valores de acá que hemos interpolado y hemos creado estas gráficas. Entonces para un calibre de 20 con una luz de 3.80, nosotros lo que podemos hacer es buscarlo aquí, 3.80, nos vamos acá, y aproximadamente aquí tendríamos el 3.50, aquí 3.60 o 3.65. Ese valor de esa tabla, o ustedes lo pueden hacer manualmente interpolando, se han puesto esas tablas para que se facilite el ingreso de este dato, aquí lo podemos ingresar.
Aquí vemos que sale que es un valor correcto, es decir, que toda esta suma de momento y video para ese módulo de sección multiplicado por 100 es menor a 0.60 de la afluencia, es decir, estamos trabajando al 0.72%, muy por debajo de lo permisible. Entonces la condición 4 sería el momento último de resistencia a flexión. Aquí hacemos el cálculo de la cuantía balanceada y hacemos una relación entre la cuantía calculada versus la cuantía balanceada y estamos trabajando al 77%. Se recomienda que sea la cuantía menor a la cuantía balanceada. Luego hacemos el cálculo de momento nominal en función de toda esta formulación y hacemos también una verificación del cálculo en relación a ese momento actuante versus el momento nominal. Aquí tenemos la posibilidad de elegir estas dos combinaciones de cargas últimas. Ustedes pueden modificar en función de su normativa. Por lo general se utiliza esta, que está más ajustada al ACI actual. Entonces aquí vemos que estamos trabajando una demanda de capacidad de 45% haciendo esta relación. Por lo tanto, estaría cumpliendo también. Luego hacemos un diseño por corte. Aquí el área actuante sería toda esta área sombreada. Despreciamos estos valores de aquí y automáticamente está programada ya la hoja de cálculo para hacer el respectivo cálculo de área en función de la tipología de losa que estamos utilizando. Aquí vemos este valor aquí que está oculto, pero si ingresamos aquí, vemos que aquí hay toda una formulación que está realizada. Ustedes pueden revisar todas esas fórmulas y chequear también todos esos valores. Luego también hacemos una verificación del cálculo del cortante último versus el resistente y vemos que estamos trabajando con este espesor de losa y estas áreas en un 16.68%. Todo esto dependerá también del espesor y del tipo de proyecto que estemos realizando. Luego vamos a hacer una verificación del esfuerzo admisible por compresión en el concreto, hacemos los respectivos cálculos y aquí también tenemos que cumplir con este porcentaje del 0.45 por F'C. Esto de aquí está formulado y aquí estamos trabajando al 1.30%, es decir, muy por debajo de lo permisible. Luego hacemos un cálculo de flexión del sistema compuesto que vendría a ser las últimas de las verificaciones utilizando toda esta formulación. Aquí hay otro punto que nosotros debemos modificar. En este caso nosotros estamos utilizando varillas de 8 milímetros, de 6 milímetros. En este caso vamos a modificarlo por 8 milímetros y nos sale una sección de acero de 2.55 centímetros cuadrados por cada metro. Es decir, en este caso estamos utilizando una malla electrosoldada de 8 milímetros cada 20 centímetros, por lo que estamos considerando que estamos utilizando 5 varillas de 8 milímetros. Y también hacemos una verificación aquí de la cuantía mínima permisible. En este caso estamos utilizando esa cuantía de 0.018 por B y por D. Entonces aquí estamos utilizando en un metro un ancho 5 varillas de 8 milímetros. Esto de aquí también ustedes lo pueden ajustar de acuerdo a cada país y en función de las varillas comerciales que ustedes utilicen, de las varillas de las mallas electrosoldadas. En este caso tenemos un acero de temperatura de 2.51, hacemos la sumatoria, hacemos el cálculo de deflexión instantánea, luego el cálculo de deflexión diferida en función del tiempo, y lo que hacemos es sumar esa deflexión instantánea y diferida aquí, comparada con esa deflexión admisible, y por lo tanto hacemos una relación también, como vemos aquí, entre estas dos. Siempre la deflexión total, la sumatoria de la instantánea y la diferida, tiene que ser inferior a la deflexión admisible. Con ello estaríamos cumpliendo toda la verificación de esta losa y todo el diseño respectivo. De mi parte sería hasta un próximo video. Espero que puedan dejar cualquier comentario aquí en la página o también al número de WhatsApp una vez que hayan realizado la adquisición de la hoja. Excelente día y siempre éxitos.